Y bueno, para tal efecto, entonces voy a compartir con ustedes el, la presentación con la que vamos a trabajar el día de hoy. Deben estarla viendo ya en este momento. Bueno, al inicio en su computadora, bueno, en la pantalla de lo que están ustedes viendo, pueden ver una jeringa. Era lo que estábamos viendo respecto a la presión el día de ayer, dependiendo el líquido que pusiéramos nosotros en el contenido. Déjenme optimizar recursos. Mm, correcto. Vamos a ver. Ok, bien, continuamos, no hay problema con el contenido. Bien, entonces veíamos el contenido que yo tengo aquí. Si es puro aire, ustedes pueden jugar con una jeringa como esta que están viendo en la pantalla. Si llenan la jeringa a 10 mililitros o la cantidad que ustedes quieran, si ustedes presionan el émbolo y la jeringa está vacía, va a ser una especie de colchoncito, se va a sentir una especie de colchoncito al momento de que la presiono. Pero si la lleno con diferentes líquidos, el movimiento del émbolo va a ser diferente, no se va a apreciar igual. Si lo lleno de agua, difícilmente voy a poderlo presionar. Entonces, aquí yo puedo calcular una jeringa de este tipo, cuáles líquidos son más densos y cuáles son menos densos. Es decir, cuáles son más compresibles y cuáles son menos compresibles. Este tipo de tecnología es utilizada una vez que se comprende en la industria, como cuando nosotros vemos, por ejemplo, en un taller de alineación, eh, y no nada más de alineación, de otros tipos de cosas, pero sobre todo cuando se trata de trabajar con vehículos en la parte de abajo. Vemos cómo un vehículo es levantado muy fácilmente por medio de una máquina. Nosotros no vemos el resto, si lo único que vemos nosotros ah, ahí es esta parte de aquí, ¿ok? Esto es lo único que nosotros vemos, ¿ok? Y la parte de abajo no la percibimos. Nosotros vemos el vehículo en la parte de arriba y esta otra parte de abajo la desconocemos. Vemos que sube el vehículo de una manera muy fácil y pueden bajarlo otra vez, pero por dentro no sabemos qué hay. Bien, para lograr este efecto, ¿sí? Hay motores de compresión que hacen un empuje de este émbolo hacia la parte de abajo, ¿ok? Y cuando lo presionan, este es el área muy pequeña, o sea, esta área está pequeña y es muy fácil, es como si fuera una palanca. Ustedes saben que si tomamos nosotros un objeto, por ejemplo, este objeto, cualquiera lo voy a dibujar aquí, y yo agarro una palanca, vamos a poner esta, si yo pongo esta palanca en esta posición respecto al suelo, digamos que esta es la parte del suelo, al presionar yo aquí en esta parte, es un poquito más complicado aplicar la presión para yo levantar algún objeto. ¿Ok? Si el objeto en cuestión está aquí, uh, si vamos a suponer que este fuera un objeto más grande, entonces al presionar aquí yo tendría mayor dificultad para levantar este objeto que si mi palanca estuviera en esta posición. ¿Ok? Tiene que ver la longitud, tiene que ver la inclinación. ¿Ok? Si la presión yo la ejerzo aquí en esta parte, va a ser más fácil para mí presionarlo porque tengo mayor campo de acción, tengo mayor longitud en este espacio y este peso se distribuye sobre este espacio mayor. Mientras que si la palanca es más corta, más difícil va a ser lograr hacer el empuje. Por lo tanto, aquí en esta parte hay una distancia más o menos hasta aquí aproximadamente donde el émbolo es menor. Aquí aumenta la longitud, aumenta el área de presión y acá la presión es mucho mayor. Bien, en este paso podemos ver cómo estamos haciendo las cosas a escala. La parte más pequeña
es más fácil de presionar y la fuerza que se aplique es menor. Aquí se va a multiplicar la fuerza para lograr trasladar el líquido en este sentido hacia acá. Y cuando esta parte grande reciba todo el empuje de aquí hacia acá, va a ser más fácil empujar esta parte hacia arriba. La fuerza final va a ser mucho más fácil. Es semejante a una palanca. Entre más distancia haya de aquí a aquí, pues entonces mayor va a ser la posibilidad de lograr hacer el empuje hacia la parte de arriba. Ok, bien. Entonces, vamos a quitarlo, que no nos quede porque luego se queda guardado ahí. Ok, y bueno, una vez entonces que vemos este ejemplo, como les comento, las partes en cuestión no las vemos nosotros generalmente, pero por abajo hay un sistema de presión puede ser cámaras de aire que están haciendo un empuje, motores de aire que están haciendo un empuje sobre este émbulo, y este émbulo tiene contenido de algún líquido, lo más seguro que puede ser agua en la mayoría de los lugares, porque el agua es menos compresible, es más fácil y es un fluido muy fácil de manejar. Bien, entonces lo vemos aquí y se nos facilita más. Este es un ejercicio también, dice, es un diagrama esquemático ilustrando los principios detrás de la prensa hidráulica, un artefacto para levantar cargas pesadas. Y es la misma presión, aquí hacemos la presión 1 sobre el área 1. Aquí es un área mayor todavía, ¿ok? Si se fijan, entonces el área aquí es menor, área mayor. Y bueno, este espacio que veo yo aquí únicamente me va a servir como, ah, como cuerpo de traslado, es decir, la presión la voy a ejercer yo aquí y toda la presión se va a ejercer en el resto del líquido, ¿ok? En el resto del líquido. Y aquí al momento al presiono yo, al tiempo que yo presiono aquí, también aquí se presiona hacia arriba, provocando en un área mayor, un empuje mayor. Sí, hay que recordar entonces, sí, que en un contenido, vamos a ver, perdón, en un contenido como este, si yo tengo, por ejemplo, un recipiente, el que quieran ustedes, digamos que es un vaso o un tinaco, ok, la presión que yo voy a ejercer sobre este contenido, oh, sobre este contenido, se va a distribuir generalmente alrededor. Voy a hacerlo con estas, ¿sí? El líquido va a hacer esta presión, ¿ok? Cuando yo hago cuando yo presiono en esta dirección, estas de acá de arriba no tienen nada que ver, déjenme las voy a quitar. Ok, cuando yo presiono en esta dirección, otra vez, todavía no me sé vamos a ver aquí, entonces, al momento de que yo presiono aquí, ok, la presión se va a distribuir en el líquido en esta dirección, dirección, en esta dirección y también hacia los lados. Es decir, en general, cuando yo presiono aquí, la presión que yo ejerza se va a distribuir por todo el contenido hacia los lados y hacia abajo. Al no tener una salida, el líquido se tiene que comprimir. Aquí, de entrada, yo estoy recibiendo una presión natural, que es la presión atmosférica, y esa presión atmosférica se presenta y se distribuye alrededor del contenido de las paredes, alrededor de las paredes del recipiente que lo contiene, incluyendo el fondo. Entonces, al momento que yo hago esta presión aquí, la presión se ejerce hacia acá, se ejerce hacia acá, se ejerce también hacia acá y al mismo tiempo se está ejerciendo por todo el contenido, por toda el área en esta dirección, llegando aquí y presionando en la parte de arriba, multiplicándose la presión, facilitando entonces elevar el vehículo a la altura que yo quiera, hacer más largos los émbolos y subir el objeto a una mayor distancia. Bien,
Esto era entonces lo que estábamos viendo en cuestión de la compresión de líquidos el día de ayer respecto a a qué tan densos eran los objetos y era para comprender también cómo funcionan las presas hidroeléctricas, ¿sí? Cuando tenemos una presa como esta, ¿sí? Tenemos un dique hecho especial para contener las cantidades de agua, porque igual que en el caso anterior, en las presas también funcionan de la misma manera. Aquí en este sentido, eh, la presión atmosférica está cayendo sobre el líquido, sobre la presa, en general sobre la superficie, ¿sí? Y esta presión se ejerce sobre las paredes alrededor de toda la presa, ¿ok? Así, incluyendo los rincones más pequeños y sobre todo sobre el dique que la está conteniendo. Por eso le dan esta forma, como ustedes pueden ver, ¿sí? Le dan esta forma para que haga uh, mayor resistencia, para que haya mayor resistencia, porque el líquido va a empujar la barda o este dique, lo va a empujar hacia allá. Pero al tener la forma en la que está, hay una mucho mayor resistencia. Si esto lo hicieran al revés, que es cuando estamos jugando nosotros en un arroyito, tendemos a hacer las presas de esta manera. Erróneamente nos va a vencer mucho más fácil porque la presión se va a estar ejerciendo sobre el dique y entonces es más fácil vencerlo de esta manera que si lo pongo de manera invertida. Entonces, el tipo de presión que se va a ejercer aquí es una presión atmosférica. Aquí no hay este, uh, nada extraordinario. Lo que se está aprovechando, sí, efectivamente, en este caso, eh, va a ser la presión atmosférica ejercida sobre el agua que está empujando el agua hacia el centro de la Tierra. Hay que recordar que la, la Tierra es una esfera irregular, es más bien una elipse, así, más o menos, pero nos mantenemos pegados a la superficie, ¿sí? Gracias a que se está ejerciendo una presión del exterior hacia el centro de la Tierra, ¿ok? Del exterior hacia el centro de la Tierra. Esta presión atmosférica provoca que nosotros nos mantengamos parados sobre la superficie de la Tierra. Y toda esa presión, sí, toda esa presión está siendo ejercida hacia el núcleo, hacia el mero centro de la Tierra. Hay mucho por estudiar todavía respecto a los efectos de la presión atmosférica sobre la superficie de la Tierra, pero esta agua también está siendo empujada hacia el centro de la Tierra. Se mantiene en este cuenco, se mantiene en este manto acuífero porque no hay manera de llegar al centro de la Tierra. Entonces, ¿cómo se está ejerciendo también una presión, como lo habíamos dicho, ¿ok? En esta dirección, entonces, y se está siempre ejerciendo hacia la parte más baja. El nivel del agua, entonces, aquí en esta represa, va a ser aproximadamente por aquí así. O sea, hasta aquí va a llegar el nivel del agua por la parte de adentro. Entonces, si nos fijamos nosotros, aquí tiene varios canales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea, quiere decir que aquí hay 12 canales de salida que están empujando el agua hacia la parte más baja. Esta parte más baja busca llegar al centro de la Tierra. Entonces, como no hay manera, bueno, se va a la parte más baja. Siempre la presión atmosférica va a empujar los objetos hacia la parte más baja. Y aquí en cada una de estas, este, de salidas, ¿ok? Aquí se colocan turbinas especiales a manera de dínamos para que estén girando con la presión del agua, ¿ok? La presión del agua está siendo empujada hacia afuera y está pegando en unas aspas. Por eso aquí al momento de que sale nosotros podemos ver
sale el agua burbujeando porque está mezclándose con el aire de las aspas que están siendo golpeadas por el agua. Y aquí en esta parte, entonces, hay bobinas que están girando constantemente, generando electricidad y esa electricidad se envía a plantas tratadoras en donde, bueno, al almacenamiento. En esta otra parte podemos ver otro tipo también de turbinas. O sea, todo se está utilizando, toda la presión en esta parte se está utilizando para generar electricidad por medio de fricción, por medio de la rotación de turbinas. Ok. Entonces, bien, aquí en esta parte, si pueden ustedes apreciar, es algo semejante a lo que teníamos, perdón, eh, a lo que teníamos, pero aquí, bueno, ya vemos de más cerca esas salidas gigantes en las que en la diapositiva anterior pues, se veían de menor tamaño, ¿sí? Estas que vemos aquí, estas salidas, aquí se ven pequeñas, pero aquí ya las vemos a mayor escala y la presión, están saliendo, en la presión del agua está saliendo aprovechándose al máximo el caudal, haciendo que giren esas turbinas, aquí no se ven. Y esta presión, bueno, la podemos ver de manera natural en las cascadas naturales, es energía que se está desperdiciando, ¿sí? Porque no se está utilizando, está cayendo, está haciendo, fluyendo directamente, pero aquí la estamos controlando y aquí sí estamos aprovechando el caudal. Esta, eh, este diagrama lo podemos ver aquí, está en Brasil. Aquí en México también tenemos, ¿sí? También tenemos este tipo de represas, aprovechando entonces el caudal para generar electricidad. Y volviendo a los casos de la presión de los objetos compresibles, ¿ok? Aquí vemos la diferencia de densidades. En este contenido tenemos nosotros un líquido de mayor compresión, es decir, el espacio entre sus moléculas es más abierto que este de aquí. Aquí está más saturado, las moléculas están más presionadas unas contra otras. Dependiendo el líquido del que estemos hablando, esto podría tratarse, por ejemplo, de gasolina, en la que las moléculas están más sueltas, más libres, y aquí estaríamos hablando de un contenido como el agua, donde sus moléculas están más presionadas. ¿Sí? Estas son más fáciles de tratarse, de separarse unas de otras, mientras que estas no. Bien, la presión atmosférica se mide por medio de un aparato que se llama barómetro. Lo inventaron por allá en el año 1643. Torricelli fue quien le dio se le ocurrió hacerlo de esta manera, ¿ok? Y uh, dice el barómetro de mercurio, consiste en un tubo de vidrio, aquí dice de video, es un tubo de vidrio, ¿ok? De 850 milímetros de altura, más o menos ahí le calcularon, cerrado por la parte de arriba, aquí está cerrado, y abierto por la parte de abajo, es decir, aquí en esta parte de abajo, ¿ok? Este tubo está lleno de mercurio y se coloca sobre un recipiente abierto también lleno de mercurio y todo se coloca a nivel del mar. Entonces aquí hay mercurio, aquí hay contenido de mercurio hasta por aquí. Dice a nivel del mar, el nivel de mercurio del interior del tubo baja hasta una altura de 760 milímetros, más o menos aquí, dejando un vacío en su parte superior. Deja este vacío eh, para que al momento de que yo muevo, digamos, este juguetito, me lo llevo a una parte más alta, la presión atmosférica va a provocar que el mercurio baje o suba dependiendo en qué lugar me encuentre. Y se le deja este espacio porque hay lugares en los que está el nivel del mar más profundo. Vamos a suponer que este sea el mar, vamos a ponerlo así, ¿ok? Bien, entonces, a partir de aquí hay una playa
¿ok? Y también hay partes en donde vamos subiendo. Las zonas más altas, como las ciudades de Guadalajara, las ciudades de Zacatecas, están muy arriba por el nivel del mar, pero hay partes en algunos lugares, como en Michoacán, que baja demasiado el nivel y hay poblaciones que si vemos el nivel del mar, se encuentran más abajo del nivel del mar. O sea, hay poblaciones en esta parte de aquí que se encuentran abajo del nivel del mar. Sí, que si nosotros pudiéramos abrir un hueco en esta dirección, pues inundaríamos estos pueblitos porque están más abajo. Entonces el barómetro nos va a servir para hacer mediciones tanto en la superficie como bajo el nivel del mar en otros lugares donde los cerros detienen el agua que no permite que lleguen a esta parte. ¿Ok? Con los años, los miles de años, esta parte se fue secando, se fue evaporando el agua, dejando el lugar y se asentaron poblaciones en esos lugares que actualmente presentan algunas dificultades por encontrarse bajo el nivel del mar, pero son dificultades climatológicas, dificultades que no ponen en riesgo la vida de las personas. Bien, este es entonces el barómetro que nos sirve para medir la presión atmosférica, ¿ok? Y estos no son míos, ok, ya lo dejamos aquí. Este no, este sí lo tengo que quitar también, ok, el último. Bien, entonces, el siguiente tema son los ejemplos de grandezas, dice derivadas. Está en portugués. Son las medidas de unidades, las medidas de unidad internacional y dejaron el título así. Y aquí vamos a ver nosotros la medida, el área, cómo es que utilizamos el símbolo para definir el área, el volumen, aquí lo tenemos, la velocidad es la V minúscula, la aceleración, el número de ondas en las que se va a medir la luz también, la masa de la materia, la densidad superficial, volumen específico, la densidad de la corriente para medir en joules. Y en esta gráfica, o sea, podemos ver los diferentes tipos de medidas. No me fijé que había metido una gráfica en portugués, pero bueno. No es muy difícil el portugués, si ustedes se fijan y tratan de entenderlo, está muy fácil. Este, ah, basta imaginarnos aquí luminiscencia, el índice de refracción, el campo magnético, y aquí nos dice cada uno de las medidas con las que vamos a jugar. Este sí ya le puse magnitud, este sí está en español, unidad del sistema inglés. La longitud se mide en pulgadas, en pies, en yardas, en millas. La masa se mide en libras, en onzas, en toneladas. El volumen se mide en galones, en cuartos y en pie cúbico. Y la equivalencia con el Sistema Internacional de Medidas, sí, una pulgada es igual a 2,54 centímetros, un pie es igual a 30,48 centímetros, una yarda 0,914 metros. Y aquí es una conversión en unidades del sistema métrico inglés al sistema métrico decimal, de acuerdo al Sistema Internacional de Medidas. ¿Ok? Hay en internet, y ustedes pueden ir y ver, hay en internet algunas páginas donde le ponen ustedes conversiones y les pone el sistema, la conversión, ustedes nada más le ponen ahí metro, centímetro, ah, milímetro, y les va a dar la conversión la conversión a otras unidades, ¿ok? Entonces ahí pueden ver ustedes el metro, centímetro, milímetro, el tipo de conversiones diferentes que hay. Y este, no es difícil, ahorita ya en la actualidad, ya no es difícil tener nosotros
el sistema internacional o hacer mediciones diferentes, ya no. Aunque, bueno, es bueno saber que existen para cuando necesitemos ir y encontrarlas, ¿ok? Ah, nuestro contenido, entonces, ah, respecto al material con el que estamos trabajando, estábamos viendo el día de ayer la presentación que ven ustedes ahorita en su pantalla, ¿ok? Y veíamos entonces, ya la pueden estar viendo por aquí, perdón, se tardó un poquito, pero ya la tenemos. Y aquí estábamos viendo, nosotros decíamos que seguía la página 23 con la que íbamos a trabajar aquí, ¿ok? Y veíamos entonces el ejemplo que estábamos trabajando hace rato. Se dice que un fluido es compresible, que es donde nos quedamos ayer, si disminuye su volumen al aplicarle una fuerza. Es decir, si se hace más pequeño al apretarlo. Los gases son ejemplos de fluidos. Los gases se utilizan de manera muy fácil, muy cómoda para ejercer presión sobre ellos y que disminuya su tamaño. Dice, para poder observar la compresibilidad, toma una jeringa sin aguja, levanta el émbolo para que el interior quede lleno de aire, cubre la salida fuertemente con un dedo, procurando que el contenido de la jeringa no pueda salir, y aprieta el émbolo lo más que puedas, tratando de bajarlo. Como pudiste experimentar el aire en el interior de la jeringa, se comprime, reduce su volumen. Y si hacemos el ejercicio contrario también, si tapamos esta parte de aquí y lo jalamos hacia arriba, ¿sí? En lugar de comprimirse, se van a expandir las moléculas. Es más fácil expandir el aire que comprimirlo, ¿sí? Si se dan cuenta, abrimos el émbolo, lo jalamos hacia arriba, lo podemos llegar hasta aquí y aquí queda un vacío. Se expanden las moléculas, espacios vacíos, como las burbujitas que habíamos hace rato, que estaban separadas unas de otras. Aquí se expanderían las moléculas, dejando espacios vacíos, es decir, sin aire. Y si soltamos el émbolo, se regresa de golpe hacia el punto donde, donde partió. Bien. Y veíamos entonces también la viscosidad, se refiere a la dificultad que tiene un fluido de moverse libremente. Y se imagina que eres una pequeña porción de fluido. ¿Podrías moverte con la misma facilidad a través de una alberca llena de agua que una llena de miel? Definitivamente no. Tratar de caminar en la miel debe de ser algo bastante difícil. Si nos damos cuenta que al caminar por la orilla de la playa lo podemos hacer de manera muy cómoda, pero si nos metemos al agua y empezamos a caminar cuando el agua nos llega hasta la rodilla, vamos a entrar en dificultades y no vamos a podernos mover de la misma manera. ¿Por qué? Porque el agua es más viscosa que el aire. Es más difícil romper el agua que el aire. Ok, por eso la densidad, la viscosidad tiene que ver con la densidad. La densidad de un objeto se define como la relación que existe entre su masa y el volumen que ocupa. Dicho de otra manera, la densidad nos dice qué tan compacta o extendida se encuentra la materia de cierto cuerpo. ¿Okay? Una densidad mayor indica que a nivel atómico las partículas se encuentran muy amontonadas, como un racimo de uvas. Pero si la densidad es pequeña, entonces las partículas están más separadas entre sí. Aquí podemos ver cuando hay una densidad mayor y aquí cuando hay una densidad menor. Las moléculas están bastante juntas, acá las moléculas están bastante separadas. ¿Okay? Dice, más adelante profundizaremos en el estudio de la densidad. Por el momento nos concentraremos en definir las dos variables físicas que puesto todo objeto en el universo, ¿sí? La masa y el volumen. La masa se refiere a la cantidad de materia que tiene un cuerpo, lo que quiere decir que nos da una medida aproximada de la cantidad de partículas subatómicas. Ah, por otro lado, el volumen corresponde a la medida del espacio en 3 dimensiones que ocupa un cuerpo. Y aquí en este caso, para poder poner un ejemplo, a ustedes se les va a hacer más fácil tratar de comprenderlo, ¿ok? Y cuando traten de responder la pregunta que regularmente les hacemos a los niños, y la pregunta se las dejo
guardada en el Inter entre este video y el que sigue. Voy a dejar que se grabe el video y enseguida regreso para cerrar el contenido. El día de ayer continué con clase. Hoy voy a cerrar con un contenido también después del video. Nos volvemos a unir en unos 10 minutos, 10, 12 minutos al mismo link y les dejo la pregunta para que cuando regrese me tengan la respuesta sobre qué pesa más, una tonelada de algodón o una tonelada de plomo. Con esta pregunta los dejo y regresamos enseguida.